En este video veremos el tema de escala. La escala es una relación adimensional que usamos en los planos de dibujo para ajustar el tamaño del dibujo con respecto a lo que representamos. Para que tengamos una idea más general, por ejemplo, en los planos cartográficos o de geografía, se usa una escala de reducción porque sería imposible hacer un dibujo del tamaño del territorio que se representa. Sería del tamaño del planetario. Entonces se usa una escala de reducción para achicar la imagen de lo que sería una porción de un territorio, una provincia o un país. Ahí ya se está usando una escala. También cuando tenemos que representar cosas muy pequeñas, como por ejemplo micromecánica o microelectrónica, sería imposible dibujar cosas que tienen dimensiones inferiores a unos pocos milímetros. Entonces se usa una escala para ampliar ese dibujo y verlo más grande, o sea, en la representación o en el plano en el que se esté trabajando. Entonces vamos a definir a la escala para los planos de dibujo en las áreas de ingeniería. Esta definición es muy sencilla. La escala es una relación entre dos dimensiones, entre las medidas del dibujo y las medidas del objeto. Como ya hemos visto en clases anteriores, las medidas del objeto que colocamos en un plano le llamamos cota. Entonces las medidas del objeto siempre van a estar dadas por la cota. Las medidas del dibujo las voy a tener que medir con una regla, con un triple decímetro sobre el plano, sobre el dibujo. De allí voy a sacar las dimensiones del dibujo. ¿En qué unidades se mide la escala? En ninguna, es adimensional. Siempre debo tomar la misma unidad para la cota y para las medidas del dibujo. Es decir, que si en los planos de ingeniería mecánica nosotros estamos poniendo todas las dimensiones en milímetros, tengo que tomar las dimensiones del dibujo cuando lo vaya a medir en milímetros. Entonces voy a tener que tengo milímetros sobre milímetros, tengo que simplificar las dos dimensiones y me queda valor 1. O sea, no tiene dimensión. Milímetros sobre milímetros es 1. También podría tomar centímetros sobre centímetros. Podría tomar metros sobre metros, como se realizan las escalas en los planos de ingeniería civil, que usan dimensiones mayores, por eso recurren al metro como unidad de representación. Vamos a ver esto con un ejemplo muy simple. Tengo aquí un objeto que es una pieza recortada de cartón, que podría ser una placa metálica, de madera, de plástico, de cualquier material. A los fines de este estudio es un objeto que yo voy a representar en un plano, que en este caso va a ser el plano del pizarrón. Entonces vamos a representar este objeto y lo voy a dibujar primeramente del mismo tamaño que tiene en la realidad. Aquí he dibujado al objeto del mismo tamaño que tiene en la realidad. O sea, vamos a poner la escala de acuerdo a esta definición y vamos a tomar la medida de este elemento. Para ello voy a usar acá una escuadra que está graduada en centímetros y vamos a tomar qué dimensión tiene. Y acá yo leo 20 centímetros. Voy a usar centímetros por la relación de escala, por lo que estoy trabajando en el pizarrón, con relación a lo que ustedes van a ver en el video. Pero podrían ser milímetros o pulgadas o cualquier otra unidad. Entonces vamos a decir que tienen 20 unidades de medida. Tiene 20. Y voy a medir ahora en el pizarrón cuánto tiene. Si medimos en el pizarrón, me da que tiene también 20. Bueno, yo tengo que poner ahora la dimensión en este dibujo. Vamos a poner una sola dimensión para simplificar el ejercicio. Tengo aquí la dimensión ya acotada de 20.
Entonces vamos a calcular en qué escala está representado este objeto. Entonces tengo que hacer una división. La escala es una relación aritmética, una fracción, una división, como queramos llamarle. Y tengo mi pieza, que ya habíamos dicho, que tiene 20. Pero yo, ¿qué es lo primero que tengo que tomar en la escala? Lo que me dice acá primero es la medida del dibujo. Entonces tomo la medida del dibujo. Es 20. Entonces vamos a escribir la escala. 20. Y la pieza mide 20. La cota es la medida de la pieza real. Ya la vamos a entender en los próximos ejercicios. Tiene 20. Entonces, la medida del objeto la coloco en el denominador. Tengo una escala 20 sobre 20. Pero vamos a realizar las operaciones matemáticas y vamos a simplificar. ¿Pero 20 qué? Vamos a suponer que estas medidas estarán muy ampliadas y sean milímetros. Entonces tengo 20 milímetros sobre 20 milímetros. Entonces simplificamos. Los milímetros se me van con los milímetros. El 0 se me va con el 0. El 2 lo simplifico con el 2, me queda arriba 1 y abajo 1. Entonces, ¿qué me queda como resultado? Esto es una escala de 1 en 1. Ya vamos a ver ahora el significado. Generalmente no se escribe así. La escala se escribe como una fracción indicada en posición horizontal. En esta forma, escala 1 en 1. ¿Qué significa? Que para cada milímetro del dibujo hay 1 milímetro de la pieza. Pero acá no hay unidades. Entonces yo puedo decir que para cada centímetro de mi dibujo le corresponde 1 centímetro de la pieza. Si lo tomamos en pulgadas como los americanos, para cada pulgada de mi dibujo corresponde una pulgada de este objeto. O sea, para cada unidad de mi dibujo corresponde una unidad en mi objeto. Esta escala se llama escala natural o escala 1 en 1, como se la define en las normas ISO. Bueno, esta escala se usa cuando se puede, pero cuando el objeto es muy grande o muy pequeño, estoy obligado a usar una alteración del tamaño de mi dibujo. Cuando las piezas son muy pequeñas, me voy a ver forzado a aumentar el tamaño del dibujo para poder representar mejor todos sus detalles, como vamos a ver ahora. Aquí he vuelto a dibujar este objeto, pero como era muy chico para representar sus detalles, supongamos, he decidido ampliar el dibujo. Lo he dibujado más grande. Pero ahora vamos a ponerle las dimensiones, o sea, lo vamos a acotar. Entonces, muchos estarán tentados a decir, ¿cuánto mide este dibujo? Este dibujo mide, observamos, 40. Entonces, voy a poner, no, cuidado, esto es una representación de esto. Entonces, si es una representación, es un dibujo que lo representa, tiene que tener la medida de esto. Y esto sigue midiendo 20. No cambió su tamaño. Yo represento esta placa y tiene 20 de ancho. Entonces, cuando ponga la cota, tengo que poner también el valor de la pieza, del objeto. En este caso, 20. Aquí lo tenemos. Tenemos esta pieza representada, dibujada y con el valor 20 que tiene. Pero falta algo, porque no tiene el mismo tamaño. Yo la he aumentado de tamaño, es del doble de tamaño. Entonces vamos a calcular qué escala tiene esto. Entonces para ello primero vamos a medir el dibujo. Medimos el dibujo y me dice que tiene 40. Entonces vamos a calcular la escala partiendo de esos 40 que mide el dibujo, porque la escala es dibujo
sobre objeto. Es la medida del dibujo primero y la del objeto después. Entonces, mi escala será igual a la medida de mi dibujo, que en este caso es 40. Ya no hace falta que ponga las unidades porque se me van a simplificar. Y abajo tengo que poner la medida del objeto. Esta medida. Y esto mide 20. Tiene 20 de ancho. Entonces tengo que poner esa medida aquí abajo en el cálculo de la escala. 20. Entonces ahora vamos a simplificar y a ver qué me queda. El 0 se me va con el 0. El 4 se me va con el 2 y me queda 1. Esto me queda 2 sobre 1. Pero vamos a escribirlo en forma horizontal como se escriben las escalas. La escala será 2 en 1. Esta es una escala que se llama escala de ampliación, porque he aumentado el tamaño del dibujo. La cota no varió. Acá en escala 1 está en 20, acá en escala 2.1 está en 20, porque están representando el mismo objeto. Este dibujo representa a este objeto y este dibujo representa también este objeto. Este lo representa en su verdadero tamaño, este lo representa en un tamaño ampliado, pero sigue siendo el mismo objeto, entonces por eso tiene 20. Pero para aclarar que es un tamaño ampliado, yo agrego esto, escala 2 en 1, 2 con 2 puntitos de fracción y 1. Entonces tenemos aquí el primer uso de la escala de ampliación. Vamos a ver qué pasa si este objeto fuera muy grande y no me cabe en el tamaño del plano que tengo que realizar. ¿Qué hago con el objeto? Entonces vamos a hacer lo inverso que he realizado aquí. Aquí he dibujado el mismo objeto anterior, pero como podemos observar es más pequeño, tiene un tamaño menor. Lo he reducido de tamaño porque probablemente no me cabía en el plano. Este es un ejemplo simple. Entonces debo colocar la dimensión, debo acotarlo. Y bueno, si este dibujo es una representación de esta pieza, ¿qué medida tendré que poner? ¿Qué cota deberé poner? La que me dice el objeto. Acá me dice que mide 20, no cambió porque el objeto es el mismo, sigue midiendo 20. Entonces acá voy a poner también cota 20, porque es lo que mide el objeto que estoy representando. Pero ahora vamos a ver en qué escala está. Entonces vamos a sacar la cuenta de acuerdo a la definición. Dibujo sobre objeto. Como a este objeto yo lo reduje a la mitad, va a tener una dimensión menor. Entonces tomo mi instrumento, que en este caso es una escuadra de pizarra, para medir y mido el dibujo. El dibujo me dice que mide 10. Y abajo la cota, la medida de la pieza, es 20. Entonces, con esos valores vamos a sacar la escala. Sería esto. Dimensión del dibujo sobre dimensión del objeto o pieza. Entonces vamos a simplificar y a ver cuánto me queda. 1 sobre 2, escrito en forma normal, 1 en 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que a cada milímetro de este dibujo le corresponden 2 milímetros de la pieza real. A cada centímetro del dibujo le corresponden 2 centímetros de la pieza real. Esa es la forma de memorizarse la escala. A cada unidad de medida de mi dibujo, porque la escala no la ponemos en la pieza, la escala está en los planos. Entonces yo tomo el plano y cada unidad de medida de mi plano va a ser tantas unidades de la pieza que está representando el plano. Dibujo sobre objeto. Dibujo sobre pieza. Entonces, la medida de la pieza siempre está dada por la cota. Esta escala es una escala de reducción porque yo he reducido el tamaño de mi dibujo.
Entonces, esta escala vemos que es inversa de esta otra. Esta es una escala de ampliación y esta es una escala de reducción. Y no es lo mismo decir una escala 2 en 1 que decir una escala 1 en 2. Tienen los mismos números, pero están invertidos. Siempre interesa saber cuál es el primero y cuál es el segundo. El primer número siempre va a ser mi dibujo. El segundo siempre va a ser el objeto. Entonces, 1 en 2 significa 1 del dibujo, 2 de la pieza. En esto significa 2 del dibujo, 1 de la pieza. Entonces, en esta ampliamos el objeto, lo hemos dibujado más grande, y en esta lo hemos reducido el objeto, lo hemos dibujado más pequeño. Entonces, el objeto, lo que se quiere fabricar, construir o medir, siempre va a tener una medida constante. Entonces la escala no me modifica el objeto, no lo puede modificar. La escala es una cuestión de planos, de dibujos. Entonces la escala lo único que afecta es al tamaño de mi dibujo. Acá no lo altera porque lo dibujé igual, más pequeño y más grande. O sea, la escala me agranda o me achica los dibujos que representan la pieza que estoy representando. ¿Puedo usar cualquier escala? No. Podría definir una escala, por ejemplo, de 1 en 4 o de 1 en 3, o en las de ampliación podría definir una escala de 6 en 1, pero las escalas están normalizadas por el Instituto IRAM y nos da algunas relaciones que tenemos que respetar. Los multiplicadores para la escala son el 1, el 2 y el 5 y todos sus múltiplos. Vamos a verlo. Por ejemplo, para la escala de reducción voy a usar estos números que están aquí representados. Escala 1 en 2, 1 en 5, 1 en 20, 1 en 50. Ya estamos acá ya entrando en las escalas de representación de planos de ingeniería civil, donde se representan edificios y viviendas, construcciones. 1 en 200, 1 en 500 y bueno, así siguiendo. Es decir, estas son las escalas que puedo usar. Fíjense en que siempre multiplicamos al 1, al 2 y el 5 por 10. El 2, el 20, 200, 2000. El 5 pasa a 50, 500, 5000. El 1 pasa a 10, 100, 1000, 10.000. Ahí son escalas ya geográficas, con esas unidades que representan mapas, que representan con esa relación. Pero nosotros vamos a usar, obviamente, las primeras son las que usamos en planos de ingeniería de orientación mecánica, que son la mayoría de los alumnos de esta materia. Vamos a ver ahora las escalas de ampliación. ¿Cuáles son los valores? Son los mismos valores, nada más que en forma inversa. Tenemos las escalas que podemos utilizar, son 2 en 1, 5 en 1, 10 en 1, ¿ven? 2, 5 y 1. Después 20 en 1, 50 en 1, 100 en 1, 200 en 1, 500 en 1, 1000 en 1, y así siguiendo, multiplicando los valores de estos por 10, agregándole un 0 más. Fíjense que siempre las escalas están relacionadas en un valor de ampliación o de reducción con respecto a la unidad. Entonces, siempre que vemos en un plano un número 2, 5 o 10 o sus múltiplos, primero y después el 1 es escala de ampliación. Ya me lo está diciendo el número, es más grande el dibujo que la pieza. Este es mi dibujo, todo esto es el dibujo y esto es la pieza. Entonces el dibujo es más grande. Entonces es escala de ampliación. Y en la de reducción al revés. Siempre que tengo el 1 delante, la pieza es la que sigue. O sea que si mi dibujo es 1 y tengo 1 en 100, 100 es la pieza. O sea que cada milímetro que yo mida son 100 milímetros de mi pieza. O sea, escala de reducción. Y bueno, la escala natural no tiene otra definición porque es la escala del mismo tamaño, es 1 en 1, no hay variantes aquí. Es el mismo
tamaño que yo mido en la pieza, lo que voy a dibujar. Este es todo el tema de escala. Es simplemente aprenderse esta relación. Abreviadamente, a veces para sacar los cálculos la solemos poner de la siguiente manera. Ponemos escala igual D sobre O, que me significa dibujo sobre objeto. Y de ahí después sacamos las cuentas, como vamos a ver enseguida en los ejercicios prácticos. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Nos dan una pieza con sus dimensiones dibujada en escala 1 en 1 y nos piden dibujarla en otra escala. Y yo debo dibujarla en este caso en escala 2 en 1. Si hemos entendido lo anterior, nos daremos cuenta que hay que dibujarla. A ver qué escala me piden. 2, 1, 2 es más grande que 1. Hay que dibujarla en una escala de ampliación, va a ser más grande. Y cuando uno está bastante ducho, y se dice, ¿más grande cuánto? 2 en 1, o sea, 2 veces más grande. Entonces, fácil, uno agarra y dice, es el doble. Hay que duplicar las medidas. Pero, si no tengo esta práctica, si no fuera 2 en 1, fuera 5 en 1, 20 en 1, y se me complican las medidas, vamos a ver un procedimiento para hacer el cálculo de cómo realizar este ejercicio sin equivocarse. Porque si yo me equivoco en escala en una medida, está todo mal. Lo primero que vamos a poner es la escala. Vamos a escribir la escala. Pero para hacer las cuentas, la vamos a escribir en forma de fracción. Acá me dice escala 2 en 1. Entonces yo voy a escribir la escala está en 2 sobre 1. ¿Y qué era lo de arriba? Lo de arriba siempre era el tamaño del dibujo. Dibujo sobre objeto. Entonces voy a escribir a continuación dibujo sobre objeto. Aunque los profesores de matemática no quieren que pongamos dos signos iguales en el mismo renglón, lo vamos a hacer por una cuestión práctica. Entonces acá tengo dibujo sobre objeto. El dibujo es 2, el objeto es 1. Pero ahora yo tengo que hacer el dibujo. Me piden que haga el dibujo con esa escala. Entonces, yo tengo el objeto. O sea, tengo las cotas reales. Es como si esto fuera una placa de cartón o de material o de chapa o de madera que yo tuviera. Y tengo que dibujarla en esta escala. Entonces lo que yo no tengo es el dibujo. O sea, yo tengo que averiguar de qué medida lo tengo que dibujar. Porque la escala me afecta solamente el tamaño del dibujo. El objeto lo tengo. El objeto sería la cota. Y esto sería mi X o mi incógnita, lo que yo desconozco. Deberíamos hacer esta cuenta para cada cota del dibujo. Pero para simplificar lo vamos a hacer para una y después lo vamos a extrapolar a todos los demás porque sería la misma cuenta. Pero esto nos va a indicar qué tengo que hacer, qué operación tengo que hacer. Multiplicar o dividir. No se adelanten a decir eso. Porque si tienen que multiplicar y dividen, lo hicieron al revés al ejercicio y en un práctico es reprobado. Lo hago para una cota. Después veo que todas las demás se van a repetir porque es la misma cuenta. Entonces vamos a suponer que para el ancho, 30. Vamos a hacer la cuenta. Entonces escribo la escala 2 en 1 es a X, que lo desconozco, coma mi cota 30. Vamos a ver de qué medida tengo que dibujar esta cota 30. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es muy simple. Si no se acuerdan de matemática, hay una reglita simple para resolver las proporciones. Esto es una proporción en matemática y que simplemente hay que multiplicar cruzado y dividir por el otro número que me quedó. Eso me da la X. Entonces acá mi X, mi medida, mi dibujo, que es la incógnita que no tengo de cuántos milímetros tengo que dibujar,
va a ser la siguiente. 30 por 2 me da 60, dividido 1, 60. Entonces mi X, mi D, mi dibujo, tiene que ser de 60. Entonces, mi cota 30 la tengo que dibujar de 60. Entonces, multiplico a todas las cotas por 2. Pero hice primero la cuenta para no equivocarme, para saber cuál es la cuenta correcta. Si no, imagínense que si yo hubiera equivocado esto y digo, hay que dividir, y luego a la mitad, me equivoqué para el otro lado. Entonces, para no equivocarse, hagamos la cuenta hasta que estemos duchos en esto y ya después nos vamos a dar cuenta rápidamente si hay que multiplicar o dividir. Entonces yo ahora sé que tengo que multiplicar todas las cotas por 2. Ya tengo mi dibujo listo, dupliqué todas las medidas y ahora tengo que acotarlo con la correspondiente escala. Y entonces, claro, yo saqué todas las cuentas ya que tenía que multiplicar todas las medidas por 2 y voy y pongo aquí la cota para que quede terminado mi dibujo. ¡Mal! Puse 60, este es un error gravísimo. He calculado todo y me equivoco y pongo lo que calculé como tamaño del dibujo. La pieza no se cambió de tamaño. Si su cota acá es 30, en cualquier otro dibujo a escala diferente también tiene que ser 30. Entonces esto, cuidado con ese error. Por actuar apresuradamente nos equivocamos, como calculamos todas las dimensiones. O sea, calculamos las dimensiones del dibujo, pero no calculamos las cotas. Las cotas no cambian. Lo que cambió es el tamaño del dibujo. Lo hago a propósito este error porque es muy común que les ocurra. La cota que va aquí es 30 y las otras también se repiten porque son el mismo valor en cada una de las partes de mi figura, de mi cuerpo que estoy dibujando. Cuando me piden hacer un dibujo con una escala de reducción, el cálculo es el mismo. Lo voy a repetir para esta pieza que me piden que la dibuje en una escala de 1 en 5. Entonces vamos a ver. Como siempre, lo primero que escribimos es la escala. Y de ahí partimos para el resto de las cuentas. Aquí repito el cálculo que hice para este caso. Nada más que me van a quedar con valores invertidos, pero si yo no sé si es ampliación o reducción, yo sigo el método y no me voy a equivocar. Escribo la escala tal como está en fracción. Me dijeron escala 1 en 5 y voy a escribir como fracción escala 1 en 5. 1 arriba, 5 abajo. Entonces, el dibujo sobre el objeto es lo que me define la escala y acá lo que yo tengo que averiguar es la medida del dibujo. Antes lo puse como una X, es una incógnita para mí, y como es el valor de la medida del dibujo puedo dejar la letra D o cualquier otra. Entonces el valor de mi dibujo va a ser lo que salga de esta proporción. ¿Cómo la resuelvo? Igual que antes. Se multiplican los valores que puedo multiplicar cruzados, en este caso será el 1 y el 50, y divido por el otro valor que me queda, que no está cruzado, que en este caso será el 5. Entonces, vamos a escribir cómo me quedaría. Tengo 50 por 1 dividido 5. Y para todas las cotas va a ser lo mismo. Esto lo estamos calculando para la cota 50. Pero después lo puedo calcular para la cota 10, para la cota 25, para la cota 20. Va a ser la misma operación. En este caso, ¿qué operación me está quedando? Me está quedando una división. Por 1 siempre va a ser por 1, no me altera. Pero me va a quedar siempre los valores de mi cota dividido por 5. O sea que tengo que dividir por 5 todos los valores para obtener las dimensiones del dibujo que tengo que hacer. En este caso, si simplificamos, y mi dibujo me queda que debe ser de ancho 10 en este caso. Bueno, hacemos la misma operación para todas las otras dimensiones y obtenemos todas las dimensiones del dibujo. En este caso, como ya hice una, repito la operación para el resto de las cotas. O sea, dividí por 5. Entonces dividimos por 5 cada una de las demás cotas y me va a quedar lo que yo tengo que dibujar. Aquí tenemos el dibujo reducido en la escala que me lo pidieron. Escala 1 en 5. Cada milímetro de acá son 5 de la realidad, o sea que son más grandes
que lo que yo he dibujado, porque esta es una escala de reducción. La escala siempre hay que consignarla en el rótulo del plano de la pieza que estamos haciendo, para saber si está en escala natural, en ampliación o en reducción, para tener ya una primera idea si lo que yo estoy viendo es más grande o es más chico que lo que he dibujado. Por eso siempre en el rótulo hay un lugar específico, lo vamos a ver más adelante, donde se debe consignar la escala con que yo estoy trabajando. Este que vemos aquí es un ejercicio bastante simple. Es escribir la escala. Y bueno, yo ya tengo los dos elementos de la escala. Tengo la cota y tengo mi dibujo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Medir cuánto es la dimensión del dibujo. Tomamos la medida, me da que el valor es 30. Entonces, tengo que hacer simplemente la cuenta de la escala. Yo tengo el valor de mi dibujo, 30. Y el objeto me lo da la cota, 600. Entonces escribo esos valores, 30 sobre 600, y simplifico hasta llegar a un valor que o en el numerador me dé 1 o en el denominador me dé 1. 30, el 0 con el 0, 3 con 60, abajo me queda 20, arriba me queda 1. Entonces es una escala de 1 en 20. Es una escala de reducción. Escribo la escala que he calculado. 1 en 20. Es todo. Si acá hubiera tenido un valor, por ejemplo, 6, y yo mido 30, se acaba la cuenta y va a ser el dibujo 30 sobre 6, me iba a dar 5 sobre 1, o sea, una escala de ampliación. En este ejercicio tenemos que poner el valor de la cota. Tengo el dibujo, que lo puedo medir, tengo entonces su valor, y tengo la escala. Lo que yo no tengo es la cota, cuánto mide la pieza que representa este dibujo en esta escala. Entonces vamos a escribir la escala en forma de fracción, 1 en 5, que es lo que me habían dado aquí, y sabemos que es igual al dibujo sobre el objeto, la medida del dibujo sobre la medida del objeto, a la medida del dibujo sobre la cota. O sea, no nos olvidemos que la medida del objeto siempre es la cota. Vamos a tomar esto como una proporción y vamos a resolverlo. En este caso, tengo la medida del dibujo porque la puedo medir. Voy a medirla utilizando un instrumento de medición. Me da 25. Ese es el valor que tengo de la medida de mi dibujo. 25. Entonces, vamos a escribir esta proporción para sacar la cuenta. 1 es a 5, como 25 es a la cota, como dicen los matemáticos, en una proporción. Y tenemos que resolver cuánto es el valor de mi cota. En este caso se sigue resolviendo como lo he explicado antes. Multiplicamos los valores que estén cruzados, 25 y 5, que puedo multiplicar cruzado, y dividimos por el otro valor que me queda sin poder multiplicar porque no está cruzado más que con la incógnita. En este caso es la C de cota. Acá podría haber puesto también la X. Me queda 5 por 25 sobre 1. Si tuviera que acotar todas las dimensiones de esta pieza, entonces tengo que hacer esta operación. Multiplicar todos los valores que yo mida de mi dibujo por 5 para que me den el valor de la cota. En este caso, estamos hablando solamente del ancho de la pieza, habría que ver su alto, el valor del radio, pero vamos a hacerlo con un valor, para los demás es exactamente la misma cuenta. Aquí me daría que la cota vale 125 y es el valor que tengo que consignar aquí en el plano. Y ese es todo el ejercicio. Estos tres tipos de ejercicios que hemos visto son para que ustedes se entrenen en el manejo de la escala, que vamos a aplicar en las siguientes clases en el tema de acotación.